En el corazón del palacio de Sahram, la brisa nocturna no lograba disipar la tensión que envolvía al jeque Rashad al-Khuri. Su mirada fría y calculadora había conquistado imperios, pero esta noche, un encuentro inesperado prometía alterar el equilibrio de su mundo inquebrantable. Frente a él, la hija de una dama poderosa, envuelta en un aura de misterio, escondía un secreto capaz de desmoronar todo lo que Rashad había construido. El emirato brillaba bajo un manto de estrellas, mientras las luces doradas del palacio reflejaban el esplendor alcanzado por generaciones. Tapices bordados con hilos de oro adornaban las paredes, y el aroma penetrante del incienso, mezclado con especias exóticas, impregnaba cada salón. Fuera, el vasto desierto susurraba historias de poder y traición, su silencio contrastando con el murmullo de intrigas que recorría los pasillos del palacio. Rashad, el jeque billonario, era un hombre acostumbrado a dominar con mano de hierro cada negocio, cada alianza. Pero bajo esa fachada de poder se escondía una mente atormentada, cansada de pactos vacíos y juegos de poder sin alma. Cuando sus ojos se posaron en Leila, la joven que emanaba una elegancia al borde de la rebeldía, percibió una fragilidad en su porte que desafiaba las rígidas reglas de su mundo. Leila vivía atrapada entre la sombra de su madre y un destino que no escogió. Su mirada, oculta tras un velo de serenidad, guardaba heridas profundas y un secreto que amenazaba con romper las barreras entre ambas familias. Aquel encuentro fortuito en el jardín iluminado por lámparas de cristal fue una danza sutil de provocación y curiosidad, donde ni una sola palabra pronunciada superó la carga no dicha. El jeque intentó ocultar el torbellino de emociones que la presencia de Leila despertaba en su alma. Ella, con la valentía de quien desafía a un imperio, sostenía su mirada sin temor ni sumisión. Aquella noche, entre susurros de viento y destellos de luna, se mostró el preludio de una batalla que trascendía lo tangible. Amor versus legado, deseo versus deber. Justo cuando Rashad creía haber descifrado el enigma que era Leila, una revelación sacudió los cimientos de su mundo. La joven no solo heredaba la influencia de la dama que juró destruir, sino que escondía un secreto oscuro y prohibido, una verdad capaz de quebrar la alianza que mantenía su poder intacto. En ese instante, el jeque sintió cómo el abismo entre ellos se ensanchaba, mientras la elección entre la pasión y la venganza se tornaba inevitable. Y antes de que el próximo secreto de este suntuoso emirato sea revelado, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias. Muchos destinos están por definirse, y no quiero que te pierdas ni un instante. Deja tu like si el corazón de este jeque billonario ya despertó tu curiosidad. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad sigues esta saga y qué giro inesperado crees que acontecerá. Tu pasión por estos dramas es nuestra mayor inspiración. Gracias por estar con nosotros. La luna lanzaba destellos plateados sobre el vasto jardín del palacio, donde las fuentes susurraban secretos al borde de la noche. Rashad al-Khuri permanecía inmóvil, su figura tallada por la luz tenue, tan imponente como el imperio que había construido. Pero en sus ojos, normalmente fríos como el desierto en invierno, se leía una tormenta que pocos habían visto jamás. La silueta de Leila apareció entre los arbustos de jazmín, cada paso suyo una declaración sutil de desafío y gracia. Su vestido de seda azul profundo parecía flotar entre las sombras, ocultando y revelando al mismo tiempo la fragilidad y fortaleza que llevaba dentro. Rashad la observó sin apartar la mirada, consciente de que aquella mujer era mucho más que la hija de la dama que él mismo juró derribar. Había en ella una intensidad contenida,
un fuego que contradecía su aparente calma. Cuando leyó en su mirada la sombra de un secreto, supo que esa noche no solo enfrentaría los ecos del pasado, sino que también se jugaría su futuro entero. Con paso firme, Rashad cruzó el jardín hasta encontrarse frente a ella. El aire entre ambos se cargó de una electricidad que ni el incienso ni la brisa podrían disipar. «¿Por qué estás aquí, Leila?» Su voz era baja, cortante, como el filo de un sable escondido. Ella mantuvo la cabeza erguida, sin retroceder, aunque el pecho vibraba con el esfuerzo de contener lo que ardía en su interior. «No vine por mí, jeque billonario», respondió, usando el título con un dejo de ironía. «Vine por algo que nos une, aunque duela admitirlo». Rashad parpadeó, sorprendido por la audacia de esas palabras. Nadie se atrevía a tocar aquel punto sensible, el frágil equilibrio de poder, basado en alianzas rotas y cicatrices que aún sangraban. «Hablas de mi alianza con tu madre», murmuró, con aquella mezcla de desdén y agotamiento. «Esa es una cadena que prometí romper, pero una cadena que quizás no debas romper tan pronto», replicó Leila. «Hay cosas que no sabes, secretos enterrados que de salir a la luz podrían destruir no solo esa alianza, sino todo lo que han construido ambos». Rashad sintió cómo el mundo giraba bajo sus pies, una sensación que no experimentaba desde su juventud. Su mente se agitó, intentando captar la magnitud de aquella amenaza velada. «¿Qué secretos?», exigió, aunque en su voz se colaba la amenaza de un hombre al borde de perder el control. Leila vaciló, y entonces un leve temblor recorrió su cuerpo. Por primera vez, el velo de serenidad se rompió, y sus ojos mostraron la desesperación de quien carga un secreto demasiado pesado. «No puedo decirlo aquí», confesó, con un suspiro, «pero debo confiar en ti, Rashad, porque a pesar de todo, eres la única persona que puede protegernos». El jeque la miró largo rato, sus pensamientos vertiginosos buscando un camino en el laberinto de lealtades y traiciones que aquella simple conversación destapaba. La verdad palpitaba entre ellos, impregnaba el aire con un aroma más intenso que el incienso, la fragilidad de la confianza. «¿Protegerte?», repitió con un dejo de amargura. «¿Acaso sabes lo que costará esa protección?». El murmullo distante de un sirviente interrumpió la conversación, recordándoles que el palacio siempre estaba vivo con sus propios secretos y rumores. Pero ninguno de los dos quiso moverse. «Tengo un acuerdo que cumplir», continuó Rashad, desviando la mirada hacia las estrellas. «Un matrimonio arreglado, una cadena que me ata al destino que no deseo». Leila alzó una ceja, sintiendo el peso de esas palabras. No era solo un hombre de negocios, ni un gobernante despiadado. Era un hombre prisionero de sus propias decisiones. «Y sin embargo, aquí estás a mi lado», susurró ella. «Quizás ese destino no sea tan inquebrantable como crees». Por un breve instante, la distancia entre ellos pareció desaparecer. El palacio, con todo su esplendor y sus sombras, se convirtió en el escenario de una danza silenciosa, donde cada gesto y cada mirada hablaban de una lucha más profunda que la política o la venganza, la batalla entre el deber y el deseo. Rashad dio un paso hacia ella, su voz quebrada por una rareza que nunca antes había permitido aflorar. «Dime la verdad, Leila. ¿Qué promesas estás dispuesta a romper para salvar lo que queda entre nosotros?» Ella lo miró fijamente, con esa mezcla confusa de miedo y valentía. «No prometeré nada al viento, jeque», dijo finalmente, «pero te mostraré un mundo que desconoces, incluso dentro de las paredes doradas de este palacio». Antes de que Rashad pudiera responder, un leve ruido interrumpió el momento. Sombras que se desplazaban rápidamente entre los árboles, voces susurrantes de conspiración. Ambos se giraron hacia la oscuridad creciente del jardín.
un mensajero llegó jadeando, con un pergamino sellado en la mano. Sin mediar palabra, lo entregó al jeque. Rashad rompió el sello con dedos que ya no temblaban, pero su corazón se congeló al leer la verdad que podía acabar con todo. El pergamino contenía pruebas irrefutables de que alguien muy cercano a Rashad había traicionado su confianza, vendiendo secretos vitales al enemigo. Y peor aún, que esa traición estaba ligada estrechamente a la familia de Leila. Los ojos de Rashad buscaban a Leila, buscando una explicación, una mentira, una disculpa. Pero en el silencio compartido entre ambos, solo había una certeza. El abismo entre ellos se había vuelto un precipicio. Esa noche, mientras las estrellas testificaban la tormenta invisible, Rashad comprendió que ya no bastaban el poder ni el orgullo. Para salvar su legado, primero tendría que decidir si podía salvar a la mujer que había empezado a dominar su corazón. Y en esa elección difícil, el destino del emirato pendía de un hilo frágil como el susurro del desierto. Pero lo que Rashad nunca sospechó fue que la verdadera sombra no provenía de sus enemigos visibles, sino de un secreto aún más oscuro, enterrado en el pasado de Leila, uno que estaba a punto de despertar y romper para siempre todo lo que conocían. El palacio, envuelto en la penumbra de la noche, parecía contener la respiración. Cada sombra se estiraba con lentitud, como si las propias paredes aguardaran el desenlace de aquel encuentro prohibido. Rashad sostuvo el pergamino con dedos firmes, aunque el fuego en su interior crepitaba descontrolado. Leila, con el brillo tembloroso de la luna bañando su rostro, sintió cómo el peso del silencio se hacía insoportable entre ambos. Sus ojos, reflejando la mezcla de miedo y desafío, no apartaron la mirada del jeque billonario. «¿Entonces es verdad?» La voz de Rashad fue un murmullo grave, lleno de incredulidad y dolor. «¿Tu familia está tras esta traición?» Ella tragó saliva, como intentando tragar un desierto entero, y asintió con una tristeza que cortó como un puñal invisible. «Hay cosas que se hicieron en las sombras para protegernos, Rashad. Pero esas mismas sombras ahora nos están asfixiando». Un viento suave levantó los hilos dorados de su vestido, haciendo que pareciera una figura etérea, a punto de desaparecer o prender fuego. El jeque dio un paso atrás, combatiendo la tormenta de emociones que la noticia había desatado en su pecho. «Nunca imaginé que esta batalla sería tan cerca de mí», susurró, mientras las luces del palacio parpadeaban como testigos mudos. «Has cargado con un peso que preferirías esconder». Leila bajó la mirada por un instante, dejando ver la grieta que la perfección de su fachada intentaba ocultar. «No es solo mi familia, es todo lo que nos rodea. La línea entre el deber y la mentira se ha vuelto tan delgada que a veces temo desaparecer bajo su filo». Rashad la observó con una mezcla de piedad y admiración. Por primera vez, el hombre que controlaba imperios sintió que estaba frente a una fuerza más poderosa que cualquier alianza o amenaza. La fragilidad humana entretejida con la valentía. «Si hay alguien que pueda romper esa cadena», dijo con voz más suave, «eres tú, pero no puedo hacerlo solo». Ella levantó la cabeza con determinación. En sus ojos, el brillo de la rebelión brillaba más fuerte que nunca. «Entonces no sigas solo, Rashad. Esta noche no somos enemigos, ni prisioneros de un destino impuesto. Somos aliados contra un enemigo común». Un instante de comprensión compartida los acercó, eliminando la distancia que la traición había abierto unos minutos antes. Sin embargo, el eco de pasos apresurados entre los corredores del palacio
Les recordó que la traición estaba lejos de quedar enterrada. Rashad rompió el sello del pergamino con decisión renovada y deslizó las pruebas sobre un mueble cercano, como si el simple acto de dejarlo atrás calmara su tormenta interior. «Mis hombres ya están investigando», afirmó. «Pero esto no solo afecta a mi reino, sino el futuro que prometí no regalarte, Leila». Ella apretó las manos, buscando anclar su voluntad en la realidad que los rodeaba. «Ni yo lo permitiré», respondió. «Pero el precio de esta lucha puede ser más alto de lo que imaginamos». La brisa nocturna levantó un susurro de hojas y arena, mientras un silencioso conocimiento se instalaba entre ellos. La guerra que amenazaba sus vidas era también una prueba para su incipiente confianza. De pronto un crujido lejano les puso en alerta. Los ojos de Rashad se oscurecieron con la rápida chispa del instinto. Se volvió hacia Leila, cuyos labios se entreabrieron en una mueca de advertencia. «No estamos solos», murmuró él, señalando hacia los arbustos cercanos. Sombras se desplazaban con sigilo, y un par de figuras emergieron bajo la luz vacilante de las lámparas. Rostros conocidos pero inesperados aparecieron ante ellos. Rostros con sonrisas que escondían dagas y ojos que quemaban con intenciones ocultas. «Pensaron que podían actuar en la penumbra», exclamó Rashad, la ira congelando su voz. «Pero cada rincón de este palacio es mío, y su traición será costosa». Leila dio un paso al frente, más allá del miedo que sentía, y apoyó a Rashad con un gesto firme. Sus manos, unidas por primera vez, simbolizaban la alianza naciente, que podría desafiar el poder de sus familias y las redes de engaño. «Juntos», susurró ella, «solo juntos podremos sobrevivir a esta sombra que nos acecha». Rashad ladeó la cabeza, sorprendido por la fuerza inesperada que aquella mujer despertaba en su pecho. La noche parecía vibrar alrededor, como un tambor antiguo que anunciaba tormentas y cambios irrevocables. De pronto, el eco de pasos apresurados resonó de nuevo, esta vez del lado opuesto del jardín. Una figura oscura avanzó entre columnas y fuentes, su rostro cubierto por un velo. La tensión se tensó al máximo. «Dejaré que el pasado decida nuestro destino», dijo Leila con voz firme. «Pero hay alguien más que debe enfrentar la verdad. Alguien que ha estado ocultando más de lo que dice». Rashad contempló la sombra que se aproximaba, un escalofrío recorriéndole la espina dorsal. El misterio profundo que envolvía a Leila estaba lejos de terminar. Al contrario, estaba a punto de desatar el caos en el corazón mismo del palacio. Y en ese instante, cuando la luna alcanzó su cenit, una revelación surgió de la penumbra. Una carta sellada caía lentamente de una mano invisible sobre el mármol frío, mostrando el nombre que nadie quería escuchar. Aquel nombre haría tambalear todo lo que Rashad creyó saber, y forzaría al jeque billonario a decidir qué estaba dispuesto a sacrificar para salvar no solo su reino, sino también al único amor capaz de caer en sus dominios sin miedo a ser destruido. La noche se espesaba en el palacio de Sahram, oscureciendo cada rincón, como si el propio destino quisiera ocultar las verdades que comenzaban a emerger de las sombras. Rashad al-Khuri sostuvo el pergamino con un peso que trascendía el papel. Era la sentencia silenciosa de su mundo, comenzando a desmoronarse. Los ojos de Leila no apartaban la mirada. En ellos había una mezcla indescifrable de miedo y determinación, recordándole al jeque billonario que por más que dominara imperios, no estaba preparado para enfrentarse al laberinto interno de aquella mujer que sin querer había conquistado su alma.
Una brisa cálida arrastró el aroma profundo de las rosas del desierto, y con cada soplo, Rashad sintió cómo el eco del silencio envolvía ese encuentro fatídico. Por un instante, el lujo a su alrededor perdió sentido. Allí, bajo la sombra de la luna, solo existían dos mundos en choque: el poder y la vulnerabilidad. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La voz del jeque se quebró. Una rara fisura en su armadura de hielo. Tú, allá dentro, con ese secreto que podría destruirme. Leila bajó la cabeza. Su pecho subía y bajaba con el peso del sacrificio invisible que llevaba. La lujosa seda de su vestido parecía un vestido de batalla para la guerra silenciosa que libraba contra su propio destino. Porque temía que el peso de la verdad me arrancara de ti, confesó. Sus palabras un susurro que el viento casi robó. Pero ya no hay tiempo para ocultar nada. Rashad, estamos atrapados en la misma red. El jeque dio un paso hacia ella, su sombra avanzando entre la penumbra. Por primera vez, la rigidez que siempre lo había definido cedió, mostrando fugazmente al hombre quebrado tras el poder. Si esta traición viene de tu sangre, musitó, ¿cómo puedo confiar en ti? ¿Cómo puedo protegerte si a la vez siento que eres la llave de mi caída? Los ojos de Leila se iluminaron con un fuego renovado. El temblor de la desesperación, reemplazado por una resistencia feroz. Porque Rashad, no soy la enemiga que crees, y hoy no seré la causa de la destrucción, sino la que evite la ruina. El silencio entre ellos se hizo denso, pesado por las emociones contenidas y las palabras no pronunciadas. El palacio parecía absorber cada latido de sus corazones, amigos y enemigos suspendidos en la oscuridad, aguardando su próximo movimiento. Un sonido distante, roto y seco como un suspiro del desierto, los alertó. Las figuras sombrías que los habían acechado antes regresaban, no como espías, sino como heraldos de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Sin apartar la mirada de Leila, Rashad deslizó el pergamino hasta el borde de la fuente de mármol iluminada. Las gotas de agua recolectando la luz como diamantes efímeros. «Tenemos que actuar rápido», ordenó con voz firme. «Mis hombres ya están en movimiento. Pero esto no es solo una conspiración contra mí, sino un ataque directo al corazón de lo que somos». Leila asintió, sintiendo la presión de los años de secretos desmoronarse en un instante. Su mano se alzó, temblorosa, para rozar la palma firme del jeque. Un gesto breve con la intensidad de una promesa. «Esta batalla nos une, Rashad, no solo por nuestros reinos, sino por lo que somos capaces de construir. Juntos», susurró. Entonces, sin aviso, una silueta emergió de entre las sombras, envuelta en el manto de la noche. Sus pasos eran suaves, pero seguros, resonando en el pavimento de piedra como un latido funesto. Rashad tensó los músculos, sus ojos escrutando aquel rostro oculto. Leila bajó la voz, como anticipando el peso de lo que estaba por revelarse. «No esperaba que alguien más interrumpiera esta noche», murmuró. «Pero quizás es el momento de que esta historia deje de esconderse». La figura se acercó y el velo cayó, revelando unos ojos que reflejaban el tormento y la rabia contenida, ajenos a la etiqueta de nobleza. «Jeque Rashad», la voz era una mezcla de reproche y miedo. «Está todo en juego, y algunos secretos están arrancando las raíces de nuestra familia por dentro». Los dos se miraron. Un instante suspendido en la tensión que envolvía el jardín y el palacio más allá. Leila sintió que el aire se hacía más denso, como si una tormenta invisible hubiera secuestrado la brisa nocturna. «¿Quién eres?», Rashad exigió, el control que siempre mantuvo casi ausente en su voz. «Alguien que conoce la verdad
más allá de lo que puedes imaginar, respondió, dejando caer sobre la fuente un sobre cerrado, nuevo y con un sello que nadie había visto. Esta carta cambiará todo. Y quien creíste enemigo podría no serlo. Leila y Rashad intercambiaron una mirada que contenía todo un mundo de preguntas y dudas. El emperador del desierto y la mujer que había desestabilizado su reino comprendían que, más que enemigos externos, su peor amenaza venía de una verdad aún más peligrosa. La impostora que jugaba dentro de su castillo. La luna alcanzó su punto más alto, bañándolos con su luz plateada. Cuando Rashad rompió el sello, sus ojos recorrieron líneas escritas con tinta negra, líneas que desafiaban el poder, la lealtad y sobre todo el amor. Antes de que la última palabra pudiera ser pronunciada, un grito ahogado rompió la quietud. Un guardia cayó entre los arbustos, llevando en su pecho la marca de la traición y la guerra silenciosa que no cesaba. Rashad sostuvo a aquel hombre, viendo en su mirada el reflejo de su propia desesperación. La batalla que creía ganar años atrás nunca empezó en el campo, sino en el corazón mismo del palacio. Y frente a Leila, con el peso de la herencia y los secretos acechándolos, el jeque billonario supo que la única lucha verdadera era decidir en quién confiar antes de que todo se desmoronara para siempre. La luz plateada de la luna bañaba el palacio de Sahram, reflejándose en los susurros quebrados de la fuente que parecía contener el secreto de aquel encuentro. Rashad al-Khoury, el jeque billonario tan temido como admirado, mantenía el pergamino sellado en sus manos, como si aferrar aquel pedazo de papel pudiera también contener el caos que amenazaba con desatarse dentro de su propio corazón. Leila permanecía a su lado, su figura etérea envuelta en la seda azul que parecía resistir el peso insoportable de las verdades ocultas. Sus ojos, profundos como el desierto nocturno, buscaban una respuesta en la mirada de Rashad. Esa misma mirada que ahora se quebraba bajo el peso del descubrimiento. ¿Cómo he podido ser tan ciego?, musitó Rashad con voz rasgada, como si decirlo en voz alta desgarrara la coraza que por años le protegió. Tú, involucrada en esta traición, aunque no sea tu culpa, eres la única que me necesita y a quien más temo perder. La tensión entre ellos era palpable, más densa que los tapices dorados que colgaban en las paredes del palacio, más portante que el filo de un sable recién afilado. Pero en ese instante, en ese silencio cargado de promesas rotas y la esperanza casi olvidada, Leila dio un paso adelante. «No te dejaré caer solo en esta sombra, Rashad», susurró con la determinación ardiente de quien desafía tormentas. «La traición no viene solo de mi sangre, ni siquiera completamente de mi familia. Hay secretos que ni yo alcanzo a comprender, pero juntos podemos escarbar en ellos». El jeque dejó caer el pergamino sobre una mesa de mármol decorada con incrustaciones de lapislázuli. Sus dedos recorrieron la superficie fría como si quisiera anclar su voluntad. «Mis hombres ya han comenzado a seguir las pistas», dijo con firmeza, «pero nadie nos advirtió que la tormenta estaba más cerca de lo que aparentaba. La verdad será una lucha no solo contra enemigos visibles, sino contra aquellos que se ocultan tras rostros conocidos». Leila asintió, sintiendo cómo el peso de la noche envolvía sus palabras en un halo de misterio. Su abrazo a la fragilidad se mantuvo firme. Incluso cuando la incertidumbre parecía querer arrastrarla, su espíritu luchaba por sobrevivir. Un sonido lejano, un suspiro de la brisa que agitaba con suavidad los hilos dorados de su vestido, hizo que ambos volvieran la mirada hacia las sombras del jardín. Dos figuras
emergieron con cautela bajo la luz tenue de las lámparas. Sus pasos silenciosos dibujaban sombras alargadas que se arrastraban sobre la piedra. ¿Y los traidores? El tono de Rashad era un rugido ahogado, con el poder de 1000 tormentas. Que sepan que cada rincón de mi reino les pertenece. Leila, a pesar del miedo palpitante en su interior, se colocó a su lado, un gesto casi imperceptible, pero poderoso, símbolo incuestionable de su alianza naciente. «Juntos resistiremos», murmuró, su voz una promesa que sobresalía entre el murmullo del agua y del viento. Antes de que la tensión se disipara, el sonido de pasos más veloces rompió el delicado equilibrio. Una silueta apareció entre columnas y fuentes, cubierta por un manto oscuro que parecía absorber la luz de la luna. Su rostro, oculto tras un velo, guardaba una mezcla de temor y revelación. «No esperaba interrumpir esta noche, pero no podemos permitir que el pasado siga dictando nuestro futuro», dijo con voz tensa, cada palabra un disparo contra la calma. «Hay otra verdad que debe salir a la luz, y está más cerca de ustedes de lo que imaginan». Rashad entrecerró los ojos, preparando su mente para nuevos golpes, mientras Leila sentía su pecho comprimirse con la urgencia de aquel momento. La figura dejó caer sobre la mesa un sobre con un sello desconocido, cuyos bordes reflejaban un acabado hecho a mano y un símbolo que hizo que el corazón del jeque latiera con un temblor inesperado. «Esta carta», anunció la voz grave, «destripará las lealtades aparentes y revelará quién realmente maneja las cuerdas en las sombras del Emirato». Leila intercambió una mirada con Rashad, una mezcla compleja de esperanza y miedo. El palacio se había convertido en una jaula donde cada secreto retenía el aliento, esperando ser liberado para decidir si serían salvación o condena. En ese instante, un grito ahogado rompió la noche. Un guardia cayó pesadamente al suelo, una sombra de muerte marcando su pecho. Rashad se agachó para sostenerlo, viendo reflejado en su agonía el desgarrador peso de las traiciones. «La guerra no terminó en los desiertos, Leila», susurró con voz rota. «La batalla verdadera comienza ahora, dentro de los muros que juré proteger». Ella sintió que todo su mundo peligraba, pero también un fuego inesperado nacía en su interior, una fuerza que ni los secretos más oscuros podían apagar. Con decisión Rashad rompió el sello del sobre. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con tinta negra, mientras escuchaba el latido de un corazón que se enfrentaba a una verdad insoportable. Justo cuando sus manos temblaron ante la magnitud de lo que leía, la sombra misteriosa alzó una mano para mostrar una fotografía doblada, solapada entre las páginas. La imagen mostraba a alguien que ambos creían muerto. Un hombre que desapareció sin dejar rastro, pero cuyo regreso podría cambiarlo todo. La mirada de Rashad se congeló, la incredulidad y la furia abriéndose paso como brasas en una hoguera. «¿Cómo es posible?», gruñó. «Este hombre no debería existir, y sin embargo está aquí acechando en silencio». Leila sintió como su alma se estremecía, comprendiendo que las piezas del rompecabezas volvían a girar frenéticamente. La sombra sobre su pasado no terminaba, solo estaba despertando con una fuerza que amenazaba con arrasarlos a todos. La luna, testigo silente de la noche, iluminaba ese descubrimiento con un brillo cruel y hermoso a la vez. Un nuevo enemigo, uno que nadie esperaba, estaba a punto de irrumpir en el corazón del palacio, y con él la promesa de un futuro en ruinas o reconstruido, según la elección que Rashad aún debía hacer.
porque en los dominios del jeque billonario nada permanece oculto por mucho tiempo, y cada verdad revelada puede ser tanto un salvavidas como un golpe mortal. La noche envolvía el palacio de Sahram con su manto oscuro, ocultando las grietas que comenzaban a abrirse en el reino de Rashad al-Khoury, el silencio rotundo que precedía la tormenta parecía resonar en cada rincón, mientras las sombras jugaban al acecho entre los arcos y columnas bañados por la tenue luz de la luna. Rashad permanecía junto a la fuente adornada con azulejos de mosaico, los dedos rozando el pergamino que contenía la traición, como si en ese papel estuviera encerrada la agonía de todo lo que había construido. Su mirada, normalmente impenetrable, estaba marcada por una mezcla de incredulidad y furia contenida. Frente a él, Leila sostenía su propio tormento con la valentía que la caracterizaba, aunque la fragilidad que intentaba ocultar comenzaba a asomar tras sus ojos profundos y cautelosos. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? La voz de Rashad estaba teñida de un dolor que dolía incluso en el aire. No es solo tu familia, es la oscuridad que prefiero no ver, pero que ahora amenaza con devorarnos. Leila inspiró profundamente, el aroma dulce de los jazmines nocturnos envolviéndola, dándole fuerzas para responder con la sinceridad de quien ha guardado una pesada carga. No fue fácil, admitió, su voz temblorosa pero firme. Algunas sombras en mi sangre tomaron caminos que jamás imaginé. Caminamos entre la lealtad y la mentira, y en medio nos perdimos los unos a los otros. El jeque billonario dio un paso atrás, la melodía lejana de la fuente, acompañando sus pensamientos convulsos. Cada palabra de Leila abría nuevas heridas, y a la vez revelaba un vínculo del que ninguno podía escapar. Un suspiro escapó de sus labios, cargado de un cansancio antiguo, el peso de años donde el poder había sido su único refugio. Creí que podía controlar todo, que nada podía derribar las murallas que construí. Pero ahora entiendo que la verdadera amenaza no está en el desierto ni en los enemigos visibles, sino aquí, dijo, señalando el perfil sereno pero complejo de Leila, en lo que ni siquiera hemos comenzado a comprender. Ella levantó la mirada, sus ojos brillando con el resplandor de una promesa hecha en secreto. Por eso no quiero que estés solo en esto, Rashad. No somos adversarios, ni víctimas de un destino inamovible. Somos dos piezas de un mismo tablero, obligadas a jugar una partida que definirá no solo nuestra vida, sino la historia de este emirato. Un viento cálido agitó suavemente los hilos dorados de su vestido, mientras la tensión entre ambos se tensaba, transformándose en una alianza silenciosa. Fue entonces cuando un crujido súbito rompió. La atmósfera espesa. Ambos se giraron para encontrar dos figuras surgiendo entre los arbustos. Rostros conocidos, pero con miradas llenas de traición disfrazada de lealtad. Los pasos eran sigilosos, la amenaza latente, como una daga apuntando directamente al corazón del palacio. Creyeron que podrían esconderse en las sombras. La voz de Rashad se volvió un rugido contenida, que sus traiciones quedarían impunes. Este palacio sigue siendo mío, y pagarán caro sus actos. Leila, sin titubear, bajó la mano para unirse a la de Rashad, en un gesto sencillo, pero cargado de un significado profundo. Juntos enfrentarían las tempestades. Sin importar el precio, susurró ella, la promesa en su voz reverberando en la quietud de la noche. Las sombras se disolvieron en un instante, y justo cuando la tensión parecía aflojar, una figura encapuchada emergió. Desde el extremo opuesto del jardín, sus pasos retumbaron como un presagio, lentos pero firmes.
El rostro cubierto por un velo cayó lentamente, revelando una expresión marcada por el temor y la resolución. «No hay más tiempo para juegos», dijo con voz áspera. «La verdad que ocultan está en camino de destruirnos. Esta familia guarda secretos más profundos de lo que imaginan». El pergamino sellado fue lanzado sobre la mesa con un sonido seco y definitivo. Rashad lo miró, sus ojos entrecerrándose, mientras su mente se preparaba para lo desconocido. «¿Quién eres?». Su tono era una mezcla de orden y pregunta profunda. «¿Y qué quieres de nosotros?». «Soy alguien que ha visto más allá de las fachadas», respondió aquella sombra, «y aquello que crían muerto está más vivo y cercano que nunca». Leila sintió como el frío le recorría la espalda. La intriga que ya había tensado sus nervios se convirtió en un nudo de ansiedad. Miró hacia Rashad, encontrando en su semblante la misma tormenta que invadía su alma. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, la figura de un guardia apareció tambaleándose, un suspiro ahogado cortando la quietud. Su cuerpo cayó sobre las piedras pulidas, y en su pecho una sangrante herida advertía el costo de la traición en los muros del palacio. Rashad lo sostuvo con firmeza, mientras el hombre exhalaba un último hálito que parecía llevar consigo todas las promesas rotas y secretos escondidos. «Esta guerra no se libra en el desierto, Leila», susurró con voz quebrada. «Hoy nace entre nosotros, en cada rincón de este imperio que creí invencible». Ella sostuvo la mano del jeque con delicadeza, una alianza silenciosa que ni las conspiraciones más oscuras podrían romper. Entonces, con una determinación renovada, Rashad rompió el sello que aprisionaba la carta misteriosa. Sus ojos recorrieron cada línea con una mezcla de asombro y horror. Un rostro conocido emergió de entre las palabras. Un hombre dado por desaparecido. Un espectro del pasado que volvía para reclamar lo que le fue negado. La incredulidad se transformó en rabia reprimida. «¿Cómo puede estar aquí?», gruñó. «Este hombre enterrado por el tiempo hoy vuelve para deshacer todo lo que juré conservar». El aire alrededor se cargó de electricidad, y en los ojos de Leila brilló una mezcla de temor y la amarga certeza de que la verdad estaba lejos de haber terminado su danza fatal. Mientras la luna observaba desde su trono celeste, el jeque billonario y la joven que rompía sus barreras supieron que la próxima batalla no sería solo por el poder ni el amor, sino por las sombras que emergían de su propio pasado. Unas sombras que estaban, esta vez, decididas a devorarlos a ambos. La noche parecía expandirse hasta envolver cada rincón del palacio de Sahram. Pero bajo el brillo frío de la luna, Rashad al-Khuri sentía cómo la temperatura de su mundo interior se elevaba con una inquietud desconocida y peligrosa. El sobre que acababa de abrir descansaba sobre la mesa de mármol, pero su contenido vibraba con la intensidad de un volcán a punto de estallar. El rostro que aparecía en aquella fotografía, arrugado por el tiempo y sin embargo vivo bajo la sombra de misterios sin resolver, había sido dado por desaparecido hacía más de una década. Nadie en el Emirato esperaba su regreso, y mucho menos que esa imagen detonaría el fin de certezas que Rashad creía inquebrantables. Leila permanecía al lado del jeque, sus ojos reflejando la tensión que sentía en el aire, una mezcla de miedo, desconfianza y una voluntad férrea de enfrentar lo que viniera. La alianza naciente entre ambos, templada en el fuego de las traiciones y secretos, se estaba poniendo a prueba como nunca antes. «Este hombre», murmuró Rashad, sus dedos temblando ligeramente sobre la superficie lisa, «estuvo desaparecido, enterrado para muchos, pero sus sombras han permanecido vivas, afectando cada movimiento que hemos hecho». Leila asintió,
la seda azul de su vestido rozando el mármol, como si fuese un ancla que la conectaba con la realidad en medio del caos. Hay secretos más profundos, y no todos los conocemos, dijo con una voz que apenas revelaba lo que ocultaba. Mi familia no es la única que guarda heridas abiertas. Un silencio pesado se apoderó del jardín, roto solo por el susurro de una fuente cercana y el lejano canto de un ruiseñor nocturno. En esa quietud, los rostros de ambos mostraban las grietas que el poder no podía esconder. Rashad, un hombre acostumbrado a la dominación absoluta, estaba ahora vulnerado por la incertidumbre. Leila, guerrera de silencios y pesos invisibles, sentía cómo el futuro se tornaba aún más incierto y peligroso. ¿Quién más está involucrado?, exigió Rashad con furia contenida. ¿Quién mueve los hilos en esta red de traición? Antes de que Leila pudiera responder, el eco de pasos apresurados se coló en la escena, cortando la tensión. Desde la sombra apareció un hombre de semblante serio, con ropajes sobrios, pero el porte inconfundible de un enviado del jeque. «Mi señor», dijo en un tono urgente, «hay noticias desde el desierto. Un puesto de avanzada fue atacado y la insignia capturada era la de la familia Al-Khori. Parece que alguien intenta aprovechar la tormenta interna». Rashad apretó la mandíbula, su mente girando entre la promesa de justicia y la pesadilla de la guerra interna. «Entonces no solo luchamos contra enemigos visibles, sino contra aquellos ocultos entre nosotros», dijo con determinación. Leila dio un paso firme hacia Rashad, la corona de jazmines que adornaba el jardín reflejando la luz de la luna sobre su cabello oscuro. «Necesitamos unir fuerzas, no solo por el Emirato, sino para proteger lo que aún no hemos perdido», susurró, la emoción vibrando en su voz. «Incluso si eso significa confrontar fantasmas del pasado y confiar en aliados inesperados». En los ojos de Rashad se vislumbró una chispa desconocida, una mezcla de esperanza y resignación. Por primera vez, la fría armadura del jeque billonario parecía ceder ante la humanidad que Leila despertaba en él. «Debemos actuar con rapidez», ordenó. «Mis hombres reforzarán la seguridad y buscarán al hombre de la fotografía. Pero hay otra cosa». Hizo una pausa, mirando a Leila profundamente. «Esta carta tiene más que solo imágenes y palabras. Hay símbolos que apuntan a un poder que desconozco, una alianza secreta». Leila frunció el ceño, sintiendo el peso de una historia que se expandía más. «Allá de sus pirámides y desiertos dorados, el pasado no está muerto, Rashad, y esos lazos oscuros vienen del mismo lugar donde nacieron nuestras familias. Si no los enfrentamos, esta tormenta no tendrá fin». Un escalofrío recorrió la espina dorsal del jeque. El lujo del palacio se desvanecía, dejando al descubierto la frágil red donde se entrelazaban poder, amor y traición. En ese momento, un grito ahogado cruzó el jardín, irrumpiendo la concentración de los presentes. Un guardia cayó pesadamente sobre los mosaicos, sujetando una herida que manchaba la piedra con un rojo sangriento. Rashad corrió a su lado, sosteniendo al hombre cuya mirada ofrecía un último rastro de desesperación y advertencia. «Traición dentro del palacio», musitó el guardia, antes de perder el conocimiento. «Alguien en las sombras». El silencio volvió a caer, pero ahora era más denso, cargado de amenazas invisibles y tensiones palpitantes. Leila apretó la mano del jeque, un gesto de resistencia en medio del nuevo caos. «No podemos permitir que este juego acabe con nosotros», susurró. «Estamos en medio de un vendaval, pero juntos encontraremos la fuerza para sobrevivir». Rashad la miró, con el corazón herido, pero renovado por la alianza inesperada. «Quien sea que traiciona, pagará con todo»,
declaró con voz fría, pero antes debo decidir algo que me atormenta desde que te conocí. Sus ojos buscaron los de ella, revelando una batalla interna entre la venganza y un deseo más profundo. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar, Leila? Preguntó con un suspiro momentáneo, una rendición silenciosa. Ella quedó en silencio, pero su mirada quedó clavada en él con una promesa. La noche se volvió un suspiro contenido, una pausa ominosa antes de la tormenta final. Y cuando la luna se reflejó en la hoja de un sable olvidado, un susurro invisible cruzó el aire del palacio. En la próxima oscuridad no solo se enfrentarán enemigos palpables, sino que el secreto finalmente despertará, desatando una verdad que podría destruir todo o salvarlos a ambos para siempre. La tensión en el palacio de Sahram se hacía casi tangible, como si las piedras mismas contuvieran el aliento, aguardando el desenlace que prometía desgajar ese imperio de lujo y secretos. Rashad al-Khoury mantuvo la carta ante sí, sus ojos recorriendo una y otra vez la imagen y las palabras que despertaban viejos fantasmas y nuevas amenazas. Leila permanecía junto a él, su silueta definida por la luz tenue que filtraba la luna entre los altos ventanales. El aire del jardín impregnaba el ambiente con aromas de jazmín y sándalo, un contraste cruel con el veneno que susurraba esa carta. Por un momento, solo el sonido de la fuente permitió escuchar la fragilidad de ese instante. ¿Cómo pudiera haber vivido sin saber que mi mundo estaba urdiéndose en sombras?, murmuró Rashad, apretando el papel hasta que los dedos se tornaron blancos. Este hombre, desaparecido hace años, regresando para deshacer todo lo que amé construir. Leila inspiró profundamente, sus ojos dos luceros oscuros anegados de incertidumbre, pero llenos de una fuerza silenciosa. No solo es su retorno, es lo que significa para todos nosotros. Su presencia desata cadenas invisibles. Estamos atrapados en una red de traiciones más profunda que pensábamos, Rashad. El jeque billonario se volvió hacia ella, los dolores del peso de su corona casi haciéndole caer. Un hombre acostumbrado a controlar todo, se veía ahora atrapado por las circunstancias que nunca pudo dominar. ¿Quién mantiene viva esa sombra?, preguntó, afilando la mirada. ¿Quién mueve estos hilos para destrozar lo que somos? Antes de que Leila respondiera, un murmullo interrumpió la quietud. De pronto, un hombre entró en la escena con pasos decididos, vistiendo ropajes oscuros que solo el luto o la urgencia justificarían. Al ver a Rashad, sus ojos reflejaron la gravedad del momento. «Señor mío», dijo en voz baja, casi un suspiro de viento en la noche, «reportan un ataque a uno de nuestros puntos de vigilancia en el desierto. La insignia de al-Khoury fue profanada. Es un mensaje directo, de alguien que busca quebrar nuestra fortaleza desde adentro». Rashad sintió un nudo en el pecho, como si la tierra firme bajo sus pies comenzara a resquebrajarse. La guerra ahora es invisible y cercana. Ya no luchamos solo contra enemigos al otro lado de las dunas, sino aquí mismo, entre los nuestros. Leila apoyó una mano sobre el brazo de Rashad, su tacto cálido como un ancla en medio del caos. La fuerza que tememos no siempre lleva máscara visible. Aún así, sé que podemos enfrentar lo que sea, no solos, juntos, Rashad. Sus palabras hicieron vibrar algo inédito en el corazón del jeque. Por entre años de rigidez y frialdad, asomaba una esperanza que solo ella era capaz de despertar. «Debemos cerrar filas», ordenó con voz de hierro templado. «Mis leales ya buscan pistas sobre el hombre de la carta y sus allegados. Pero también hay símbolos en esta misiva que me inquietan. Signos de pactos oscuros, alianzas que aún no comprendo del todo». Leila frunció el ceño, consciente de la vasta maraña en la que se hundían.
El río del pasado sigue bajo tierra, alimentando secretos que erosionan la tierra firme de nuestras familias. Esos lazos deben romperse antes de que arrastren todo a la destrucción. Un crujido seco logró romper ese tenue entendimiento y ambos se giraron al unísono. Dos figuras emergieron de la penumbra, sus siluetas alargadas por la luz mortecina. Rostros conocidos, pero con miradas afiladas como dagas ocultas. Creyeron que podrían actuar sin represalias. Rugió Rashad, el temblor de ira haciéndose espada. Este palacio no es solo un hogar, es mi dominio. Y toda traición aquí tendrá un precio incalculable. Leila dio un paso adelante, la determinación fundiéndose con el miedo en su mirada. Enfrentaremos cualquier sombra que se atreva a cruzar este umbral, susurró. No permitiremos que nos arrastren a la ruina. Justo entonces, la tensión escaló cuando una nueva figura emergió, ocultando el rostro tras un velo oscuro. Sus pasos resonaban con el peso de un presagio. Al descubrir la cara, todos sintieron el aire enrarecido. No hay tiempo para medias verdades, dijo la voz, rasgada por la urgencia y el secreto. Este palacio está a punto de estallar, y hay verdades sobre nuestras familias que ustedes ignoran. Aquello que creyeron enterrado está despierto. La misteriosa presencia dejó caer un segundo sobre la mesa. El sello era antiguo y desconocido, portador de una amenaza aún mayor. Los ojos de Rashad y Leila se encontraron, donde dentro de tantas incertidumbres nació una fuerza distinta. El vasto palacio se volvía prisión y campo de batalla. De pronto, un grito ahogado cortó la noche. Un guardia cayó con un golpe sordo, su pecho marcado por la fría daga de la traición. Rashad se inclinó rápidamente, sosteniendo al hombre que expiraba, dejando tras de sí una advertencia tan urgente como dolorosa. La guerra, musitó con violencia contenida, no es solo contra los visibles, sino contra aquellos que se ocultan en la oscuridad de este palacio. Leila apretó la mano de Rashad, juramento silencioso de una alianza nacida en la tormenta. Mientras él rompía el sello del sobre, sus ojos recorrieron lo escrito con la incredulidad grabada en su semblante, la imagen de un hombre dado por perdido, alguien que había marcado sus vidas sin que sospechasen su regreso. «¿Cómo puede estar vivo?», murmuró con rabia. «Creíamos haberlo sepultado para siempre, y él regresa dispuesto a destruirnos». El brillo de la luna parecía tornarse frío, mientras la verdad más oscura emergía de las sombras. El próximo giro no solo arrastraría al palacio a la guerra, sino que amenazaría romper incluso el frágil hilo de lo que quedaba entre Rashad y Leila, sumergiéndolos en un abismo del que quizá no pudieran salir. Un susurro final cruzó la noche. El verdadero enemigo no solo se escondía en traiciones externas, sino entre las mismas raíces de su pasado, esperándolos para reclamar todo. La luna ya había descendido cuando Rashad sintió que el peso de las sombras comenzaba a ceder, dejando entrever la primera luz de un nuevo amanecer para el palacio de Sahram y para sus propias entrañas. El hombre que había dominado imperios, que había acuñado su poder con puño de hierro, ahora se hallaba desnudo ante la verdad más cruda y, sin embargo, sublime. El amor que había nacido entre él y Leila era la única fortaleza capaz de romper las cadenas invisibles del pasado. Juntos, en el vasto silencio del jardín que horas antes fue escenario de incertidumbres y temores, compartieron una mirada cómplice. Los secretos que amenazaron con destruirlos habían sido enfrentados, y la alianza que sellaron en aquellos momentos fue más fuerte que cualquier traición
o conspiración. La carta que había revelado un fantasma del pasado, ese hombre dado por muerto que regresaba, con oscuras intenciones, no era más que un llamado para que Rashad y Leila unieran no solo sus destinos, sino también sus fuerzas y esperanzas. Las investigaciones que pusieron en marcha juntos habían descubierto la red de traiciones enraizadas en viejas enemistades y alianzas rotas. Pero lo más importante, confirmaron la pureza del corazón de Leila, quien no solo fue víctima de las circunstancias, sino también la clave para restaurar la paz en el Emirato. Una voz firme resonó en el palacio, mientras Rashad reunía a su consejo. La noticia del arresto de los conspiradores se extendía, mostrando que la justicia había vencido y que la nobleza de Sahram no se dejaría corromper. Los murmullos en los pasillos se transformaron en aplausos y gratitud hacia el jeque billonario y la mujer que desafió. Las expectativas para estar a su lado. En los salones, el aroma a incienso y rosas frescas tejía la atmósfera de una celebración inevitable. Las ventanas abiertas dejaban entrar la suave brisa del amanecer, que parecía acariciar cada rincón con promesas de renovación. Leila, vestida con un pañuelo ligero que ondeaba entre sus cabellos, caminaba a paso sereno junto a Rashad. Sus manos entrelazadas transmitían más que una unión formal. Eran el símbolo de dos almas que aprendieron a confiar, a perdonar y a amar sin reservas. Él la miraba con ternura. Sus ojos ya no reflejaban la frialdad ni el cálculo, sino un brillo nuevo, lleno de esperanza y gratitud. «Este reino no solo es mío, Leila», susurró, «es nuestro, y no hay sombra suficientemente oscura para apagar la luz que ahora llevamos juntos». Ella sonrió, ese gesto que desarmaba cualquier muro y reconquistaba el duro corazón del jeque billonario. «Y mientras estemos juntos, ningún pasado podrá separarnos», respondió. Afuera, el sol acariciaba los minaretes dorados, proyectando destellos que se fundían con los colores vivos de los jardines florecientes. Flores que simbolizaban el renacer ineludible después de la tormenta. Aquel día, el palacio volvió a respirar la paz, sino que se transformó en el hogar de un amor imparable, construido sobre las ruinas de las dudas y los secretos. Meses después, entre los susurros de los sirvientes y la alegría de las luminarias que iluminaban la plaza principal, la boda se celebraba con toda su magnificencia. No hubo murmuraciones, solo la ovación sincera para el jeque y la mujer que no se rindió. Los votos pronunciados bajo el cielo estrellado sellaron una promesa no solo de unión, sino de un futuro donde el amor y la lealtad serían los guardianes de Sahram. Y así, entre canciones, risas y planes forjados para un mañana compartido, Rashad y Leila aceptaron el legado que juntos reconstruirían. Uno donde las heridas serían cicatrizadas por el perdón y las sombras disipadas por la luz de un amor que superaba todo poder. El eco de sus corazones latía en sincronía con el ritmo del desierto y la melodía eterna del oasis. Porque en el corazón del jeque billonario, finalmente, la batalla más importante se había ganado, la conquista del amor verdadero y la esperanza infinita. Y bajo ese cielo que abrazaba el Emirato, el futuro aguardaba brillante, justo más allá del amanecer.